¿Alguna pregunta sobre el parcial? ¿Alguna duda de eso? ¿Perdón? Lo he trabajado en el plenario, en esta clase. ¿Sí? ¿Eso qué bibliografía tenemos que considerar? ¿La que ustedes publicaron? No, la que está... ¿O la guía del curso? La que está publicando, la que hemos publicado en EVA y que en esta semana se va a completar toda. O sea que las preguntas van a ser en base a En base a lo trabajado en clase. ¿El libro de Okamoto de la eléctrica va completo? ¿Perdón? ¿El libro de Jean Thomas Leval va completo por la No. ¿No? No. ¿Está ahí el Leo? Sí, pero en Gatapaca, la fotocopiadora del frente, ahí, claro, a ver, el libro está completo para el que quiera hacer una profundización, ¿no? El capítulo... Lo que vimos nosotros hasta antes que la histeria y el periodo de las luces. O sea, Exacto. llega hasta... Sí. La primera, ese, creo que es no me acuerdo el número del capítulo, pero es el capítulo... Mira, hoy una estudiante me lo mostró. Es... 5 o 6. 5 o 6, ahí está. La histeria y el periodo de las luces. Ahí está. Ahí va. Sí. Para el que le interese profundizar, también está recomendado el autor Maleval, lo pueden googlear y hay un artículo que, bueno, hay varios, ¿no? Sobre la desaparición, la extraña desaparición de la histeria en el siglo XX. ¿Quién? En la parte de... También estaba algo de la psicosis del seminario 3, la parte Sí. de la pregunta de la histeria. Y si eso, Eso sí. no es necesario. Si quieren leerlo, les va a ir mejor en el parcial, ¿no? Sí. Siempre que no se pongan a hablar solo de psicosis, ¿no? El formato del parcial es en función de un texto freudiano. Les puedo ya anunciar eso, porque eso va a estar en la página. De lo trabajado acá, ya de lo trabajado en el plenario, y sobre eso se les va a pedir un desarrollo, o sea, no es más que eso. Los que han seguido el curso no van a tener problemas, obviamente que tienen que estudiar algo más, ¿no? Es acá, en la hora del plenario, ¿sí? ¿Cuál es el día? Lunes 15, ¿está? A las 20. ¿Está? ¿Pero va a haber alguna pregunta o es analice? Bueno, las preguntas son más bien como de orientación en relación a eso, ¿no? Es decir, los textos que nosotros hemos trabajado básicamente son dos. El estudio sobre la histeria, el caso Elizabeth y Dora. De uno de esos dos va a ser. Más no puedo decir. ¿Está? ¿Alguna otra? ¿Ah? De estudio sobre la histeria, el caso Elizabeth. Lo que pasa es que el de Dora va para dos puntas. Que Para la mucho. histeria o para dar la interpretación de lo que... De los sueños, sí. Claro, Sí, sí. por eso. Sí, sí. Entonces, ¿Podemos hacer los dos días? ¿Perdón? ¿Podemos tipo hacer interpretaciones en el parcial? Sí. Sí, claro. y la parte de la cama, Sí. porque o sea, se ha profundizado en algunos aspectos. Las Sí. teorías de Lacan, o sea, que vienen dentro de lo que es la biografía, sería bueno también Sí, claro. relacionarlo. Por supuesto. La tercera, ¿no? Sí. Más que nada. Sí. El texto, a ver, por lo menos lo que... Creo que ustedes tienen una bibliografía del curso en general, ¿no? Ahí tienen una bibliografía bastante amplia. La idea de los plenarios es que sean bibliografías más acotadas en función de lo que se va trabajando. Entonces las dos se complementan. En relación a lo que plantea el compañero de Lacan, que es un autor que he estado trayendo permanentemente, bueno,
lo que voy a indicar en la página EVA es del seminario 3, las clases 12 y 13, nada más. Aparte voy a plantearles, ya está pensado así, para los que quieran profundizar algunas cosas de otros seminarios, pero con eso sería lo básico. Bueno, y ya que planteaba justamente esa inquietud, es justamente por ahí donde la clase de hoy vamos a seguir. Esta clase de hoy es la última que a mí me toca exponer y trabajar y compartir con ustedes. También para las compañeras docentes y estudiantes de Paysandú, que la filmación sobre todo va para ellas. Esta es la séptima clase que me toca impartir, la sexta, que está grabada por OpenPsycho. Si la quieren consultar está ahí también, están ahí las clases. Si recuerdan, desde la primera clase he estado insistiendo con algo que llega el momento de poder definirlo con mayor precisión. ¿Qué cosa? El discurso de la histérica. Así lo llama Lacan, sobre todo en el seminario 17, que es este seminario que hacía alusión, para los que quieran profundizar también va a estar en la página EVA. Discurso de la histeria que elabora él ya en los años, finales de los años 60, desmarcándose de lo que puede ser la relación de la histeria como una enfermedad. No quiere decir que Lacan desconozca los aspectos, digamos, si se quiere, psicopatológicos o los aspectos del sufrimiento psíquico que puede reconocerse, por ejemplo, en los casos que hemos trabajado acá en clases u otros que son parte del desarrollo del psicoanálisis o de otras disciplinas que encaran, quizás con otros nombres, problemas similares. Entonces, no es que Lacan desconozca los aspectos del sufrimiento psíquico que pueden reconocerse en sujetos histéricos, pero sí plantea una diferencia al enunciarlo y conceptualizarlo como discurso. No es el único discurso que plantea él que hace lazo social. Esa sería la primera definición de discurso. Un discurso es, entonces, eminentemente aquellas enunciaciones, incluso aquellas que no se dicen, que fundan la realidad en la cual vivimos, las instituciones que habitamos o que nos determinan, las prácticas, las costumbres, los hábitos, sobre todo aquellos que no sabemos por qué los hacemos. Si quieren relacionarlo con una de las definiciones freudianas, los discursos están representados en esa dimensión que Freud llama el super-yo. Esa instancia psíquica diferente del yo y el ello que determina las prescripciones y las prohibiciones para cada uno, pero que tienen un lugar más o menos común con otros. Es la dimensión, si se quiere, de lo que se instituye como el deber. El discurso de la histérica, y lo plantea así en términos subjetivantes, no de la histeria, como sería una dimensión más bien impersonal y universal, no es el único discurso, decía. El primer discurso que enuncia Lacan en ese seminario 17, el reverso del psicoanálisis, es el discurso del amo. No le llama el discurso del poder, sino que el discurso del amo. Uno puede decir, bueno, ¿y qué se trata? ¿Del discurso del señor malo que está con un látigo haciendo trabajar a los esclavos? No y sí. ¿Por qué no y sí? Arranca esa denominación de una lectura muy particular que él hace de Hegel, que ubica una de las dimensiones
que hace al motor de la historia, por decirlo en términos marxistas, a la dialéctica entre el amo y el esclavo. Dialéctica que en Carlos Marx ustedes la van a ver diferente, pero replicada bajo lo que es la denominación de lucha de clases entre el capitalista y el proletario, o el capitalismo y el proletariado. Para entender esta dimensión del amo en Hegel, mínimamente tenemos que recordar que, por ejemplo, la esclavitud no lleva más de 200 o 300 años abolida. Y en algunos lugares del planeta todavía sigue siendo una práctica social común. Hasta, si quiere entonces en términos históricos, hasta solo ayer, por decirlo de una manera figurada, la dinámica económica estaba fundamentalmente determinada por el trabajo del Estado. Entonces, Hegel, y lo retoma Lacan, plantea que no solamente se trata de una práctica económica antigua, sino de un acto de subjetivación fundacional. Todo sujeto, para constituirse, necesita de esa orden que le viene de un otro. En el nivel de la crianza humana, en el nivel, si se quiere, edípico, desde lo que es la conceptualización psicoanalítica de la crianza, es la orden que viene de los padres, en su doble dimensión, como la lengua de la madre y como la interdicción del padre al goce de la madre. No del hijo en primer lugar, sino de la madre. La función paterna entonces ahí tiene que ver con poner un corte o una diferencia, mejor dicho, entre lo que es el deseo de la madre y lo otro. ¿Y qué es lo otro? Justamente una dimensión de supuesta realización más allá del ámbito familiar endogámico. Es decir, el movimiento de habilitación de la función paterna debe orientar al hijo y a la hija a su realización más allá del ámbito familiar. No siempre se logra y nunca se sale del todo de la familia de origen. Pero justamente la función de la orden del discurso del amo está ubicada en ese primer punto estructurante. Sin eso, sin esa sujeción inicial, no hay ni siquiera ante qué rebelarse. Esta dimensión entonces del discurso del amo marca una basculación entre la sujeción, entre la posición de súbdito del amo del mandato del otro y su rebelión, o si se quiere, para no usar una palabra tan fuerte, una diferencia o una aspiración de autonomía. Las dos dimensiones justamente se estructuran a partir de una orden, de una ley. Ley que en su operación deseante es de las más habituales, comunes y corrientes, que pasan justamente por la dimensión donde un padre, sea la madre o el padre, no importa, le dice al hijo: no, ahora no ves más tele y te vas a acostar porque mañana tenés que ir al liceo o a la escuela. No. Un no, que hay que reconocerlo, dicho sea de paso, hoy en las condiciones de crianza para muchos padres se les hace bastante difícil. Porque justamente ese lugar implica estar siempre fuera de los títulos que le supone esa función. Es decir, hay una eminente contradicción entre lo que es el padre que encarna la ley de la diferencia, es decir, de la castración y de la habilitación, con el padre real que tiene que estar a la altura de esa tarea. La tarea que tiene justamente la función paterna es una tarea eminentemente de representante de la ley, sea que la ejerza el padre o la madre. Justamente el estar en esa, el tener que encarnar ese papel,
hace que siempre el papel que se le encarga al padre le quede grande. Siempre digo, por lo menos desde hace un tiempo, si se quieren, para ubicarlo dentro del siglo XX. Función paterna que Lacan en un artículo del año 38, ubica como una de las causas de la mutación sintomática de las histéricas del siglo XIX a lo que son las histéricas en el siglo XX. ¿Cuál es esta mutación? La que hemos venido viendo en clases anteriores. Ya no se trata en las histéricas que van a ser reconocidas, descritas y analizadas en el siglo XX y menos aún en el siglo XXI, con las histéricas que ustedes pueden leer, por ejemplo, en el artículo de mi autoría que se llama Histoería, donde lo que se trata allí es quizás de los últimos fenómenos de posesión demoníaca. Brevemente les recuerdo, en esos fenómenos de posesión demoníaca de las monjas de Ursulinas de Loudun en Francia, a finales del siglo XVIII, nos encontramos con que las escenas y el montaje del paroxismo ponen en evidencia no solo la supuesta posesión demoníaca, sino una exagerada exhibición de cierta representación del orgasmo femenino en soledad para ser visto y presenciado por los otros como un espectáculo. ¿Se acuerdan de la primera clase? Ahí estaban eso. Ese fenómeno que durante la Edad Media era bastante común y que justamente se cristalizó culturalmente en la figura de la bruja y hacia el final de ese periodo en la figura de las poseídas, va a mutar en el siglo XIX hacia la histeria como enfermedad de los nervios, ya no de posesión demoníaca, sino de una supuesta anatomía alterada. ¿Cuál? Esa que todavía sigue en nuestro lenguaje como estoy nervioso, sin que tengamos ninguna prueba de que realmente nuestros nervios estén más cargados de energía eléctrica que en otro momento. Pero igual en el uso seguimos haciendo una recurrencia a una forma del siglo XIX de decir estoy nervioso. Claro, uno podría decir también hoy día estoy estresado, una forma más moderna, pero que nos aleja de la anatomía y nos acerca a los ratones. ¿Saben por qué? ¿No? La palabra del estrés de los años 60 tiene que ver con ratones enjaulados que se les cambia el circuito y se vuelven locos. De ahí viene. En el lenguaje tenemos otras maneras, en el lenguaje español o en cualquier lengua más o menos desarrollada, para hablar de lo humano de una manera, me parece, diferente de lo que puede ser el comportamiento de los ratones. Es decir, los movimientos estar angustiado, ansioso, deprimido, triste, expectante, en fin, una serie de maneras de denominarlo que no nos reduce a una dimensión de ratones acorralados. Ojo, no quiero decir que muchas veces los humanos no funcionemos o no tengamos comportamientos como de ratones encerrados, eso es cierto, sí. No digo que no. Bien, decía entonces, el primer discurso que despeja Lacan, que incluso llega a decir la eficacia del discurso que funda los comportamientos, las instituciones, los modos de ser, las mentalidades, muchas veces no necesitan ni siquiera de la enunciación para que presten cierta eficacia. Tienen que ver con la dimensión de la orden que funciona de un modo interiorizado. Tanto así que creemos que es hasta por nuestra propia voluntad que hacemos cosas que son las que se espera de nosotros. No es el único discurso. Despeja, dije, 3 más. El de la histérica, el del universitario y el del analista. Voy a revisar rápidamente los otros antes de ir a la histérica. El discurso del universitario, no crean que es solamente de un asunto de universitarios, no. Tiene que ver justamente con lo que se llama hoy día el mundo del conocimiento. Ya de un tiempo a esta parte, el mundo del conocimiento toma sobre sí cierto derecho administrativo sobre los cuerpos y sobre los procedimientos.
es el universo del todo saber. No quiere decir que sea un discurso que pretenda que lo sabe todo, no. Es un discurso que estructura la realidad en función de todo lo que sabe. Por eso no es que sepa todo, sino lo que sabe, lo real que domina, eso es lo que existe. Lo demás queda fuera. Es eminentemente el discurso de la ciencia fusionada con el mercado. ¿Cuál sería su representante más claro, si se quiere, en términos ejemplares, aparte de los universitarios, todos nosotros de una u otra manera? Es el discurso administrativo burocrático, donde en esa dimensión el tener un título a un sujeto lo licencia para que los demás suponen que sabe, aunque los que estamos metidos en esto sabemos que eso no es garantía de nada. Ilusión necesaria, pero que funda gran parte de lo que es la funcionalidad moderna del conocimiento, desde un título hasta un objeto tecnológico. El discurso del analista tiene que ver justamente con el discurso que interroga esas certezas. Interroga el discurso amo, interroga el discurso del conocimiento, en tanto supone que hay un saber no sabido que tiene una eficacia a nivel del deseo, si se quiere, de los afectos, del sentimiento y de las conductas y de los comportamientos. Un saber no sabido que es lo que en psicoanálisis llamamos el inconsciente. Por eso, el lugar del analista va a estar siempre en conflicto con estos otros discursos, tanto el del amo como el universitario. Porque uno y otro, el amo usa el saber, el otro lo produce como objeto a administrar. Ambos parten de la necesaria certeza para estructurar, sea una orden o sea un universo de objetos de conocimiento, como lo denomina Descartes, la dimensión de las cosas pensables, la res cogita, de las cosas extensas, la res extensa, es decir, los cuerpos. Esencialmente el discurso de la ciencia entonces separa el saber del sujeto que lo produce. Separa el saber entre la verdad y el error. En el discurso del inconsciente, que encarna justamente el discurso del analista, se trata de que hay una eficacia de un saber que se desconoce, pero que tiene allí su eficacia. Decíamos, ¿se acuerdan las formaciones del inconsciente? En el sueño, en el lapsus, en el chiste, en el síntoma, en el acto fallido y sobre todo en la relación que el sujeto construye como siendo un mito de sí mismo, es decir, el yo en relación a su objeto de deseo. El discurso del analista está íntimamente ligado, como también el discurso del amo, con el discurso de la histérica. El discurso de la histérica, que es el objeto que vamos a desarrollar con la mayor profundidad posible hoy, es un discurso que hace también lazo, pero lo que pone, que hace lazo social, pero que pone justamente el centro de su enunciación, su síntoma, su padecimiento, su interrogante. Y a partir de ese síntoma, de ese padecimiento y de ese interrogante, exige al otro, al amo, al que encarne ese lugar, al médico, al juez, al que se ponga ahí delante, también al analista, le exige que produzca un saber en relación a eso que es su padecimiento. Esa pregunta la veníamos despejando en clases anteriores, a partir del caso Dora, a partir de Elizabeth, esencialmente como la pregunta de qué es una mujer. ¿Qué función cumple la genitalidad de una mujer
en relación al hombre, en relación a otras mujeres, en relación al intercambio sexual, en relación a los lugares que se le asignan a la mujer socialmente. Ese lugar, esa pregunta que justamente interroga ese lugar de ser una mujer, es hecho no desde cualquier orientación, no desde cualquier perspectiva. Específicamente es una pregunta hecha desde el lugar de la insatisfacción, cosa que también fuimos revisando en las clases anteriores. No es desde la plenitud imaginaria, no es desde la realización divina, no es desde la saturación de la felicidad, no es desde la promesa del político, por decirlo así, como es la promesa del amo, sino justamente desde el lugar pasional de encarnar la insatisfacción. Busca interrogar para producir un saber, y lo que determina esa posición que interroga al otro y a los otros personal y socialmente desde el sufrimiento y desde la insatisfacción está determinada por su lugar como objeto causa del deseo. Lugar incómodo si lo hay y femenino si lo hay. Si ustedes lo leen esto a través de la historia del siglo XX, se van a encontrar allí reivindicaciones de género, reivindicaciones feministas, reivindicaciones revolucionarias, reivindicaciones del orden de la demanda de porque algo en lo que se está sometido o sometidos es del orden de lo insatisfactorio. Pero no solamente se trata de rebeldías, revoluciones y protestas, sino que también de sujeción al discurso del amo al cual se le demanda ese saber. Sujeciones que implican una extraña conformación que se ha dado entre el discurso también de la histérica y el discurso universitario y el discurso del amo en lo que es la conformación de la subjetividad moderna. Veamos un ejemplo que no es al azar. En los casos que veíamos, al menos dos, y si ustedes revisan los otros casos que hay en estudios sobre la histeria, en otros casos de histerias trabajadas en el siglo XIX y parte del XX, se van a encontrar con eso que Freud aparece como el mecanismo fundamental que él encuentra, en el caso de Dora lo recortábamos, como el fundamental mecanismo que explica la histeria para Freud. ¿Cuál era ese? El trastorno del afecto. Decía justamente Freud que un sujeto que estando en una situación pronta como para un intercambio sexual, su genitalidad no responde y en lugar de eso lo que surge es otro afecto. En el caso que veíamos de Dora es el asco, el rechazo y no la excitación, pese a que había hecho todo como para llegar hasta ahí. ¿Está? Entonces, ese que es el mecanismo fundamental que él marca, se ampara, tiene como condición de posibilidad a la represión sexual. ¿De acuerdo? Represión sexual lisa y llanamente. En el caso de Dora, en el caso de Elizabeth y muchas otras, la abstinencia sexual. Abstinencia sexual en lo real, pero a nivel imaginario, acuérdense, una gran actividad sexual, una hipertrofia sexual, una hipertrofia de demanda de amor y también de, en muchos casos, gran actividad onanista. Sea eso o no, de todas maneras lo que hay en el carácter histérico que descubre Freud, un imaginario hiperpotente a nivel sexual y una práctica sexual bastante pobre, escasa o nula. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa en esa mediación que decía al principio de la clase, donde lo que pasa a determinar sintomatológicamente a la histeria durante el siglo XX no es tanto ni la conversión somática y tampoco este trastorno de afecto?
No quiere decir que no sigan habiendo somatizaciones, como decimos hoy. Estamos llenos de somatizaciones. Pero tenemos buenísimos analgésicos. Y es lo que más se vende. En Uruguay, por lo menos, lo que más se vende lejos son los analgésicos. Es decir, si uno lo lee por ahí, dice, no es que estemos menos afectados de conversiones somáticas, es que tenemos potentísimos analgésicos que si te lo tomás ya se te pasó, no tenés que llegar hasta el extremo de quedar duro como una tabla, porque te tomás un analgésico y quedás anestesiado como un flan, pero no están esas cosas. No es que no haya pura realización sexual, no, pero es evidente que hoy día las mujeres no están tapadas como estaba Elizabeth, Dora y todas las pacientes que trabajó Freud en el siglo XIX, principios del XX, las que trabajó Janet, que son imperdibles, o las que hipnotizaba Charcot. No están tapadas las mujeres. Es más, toda la moda en Occidente, desde la Segunda Guerra Mundial, incluso antes en algunos lugares, tiende a mostrar casi todo, un poquito más. Y si se muestra menos, por otro lado se muestra más. Es decir, hacer de este rasgo, que antes era un rasgo de estigma patológico, cual la seducción, pasa a ser hoy día un rasgo habitual. Y no solo recomendado, sino necesario. Necesario. Algo así como si antes, y no mucho tiempo atrás, 100 años, o sea, hace casi 2 segundos a nivel de la historia, las mujeres tenían que estar tapadas, ocultas y reprimidas, no todas las mujeres, alta y clase media, podríamos decir. El resto no entraban dentro de esto. Si antes tenían que estar tapadas, ocultas, enajenadas como objeto del cuidado del hombre, de ahí arranca el psicoanálisis, de ahí arrancan muchas cosas, las protestas de emancipación femenina, por ejemplo. Hoy, el mandato del amo, al cual se incluye con bastante prontitud el discurso de la histérica, es que tiene que mostrar. Tanto así, piensen por ejemplo en un sujeto, un ícono de la modernidad, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, cuando ya era famosa, o cuando estaba haciéndose famosa, volvió a hacer las propagandas que hacía cuando no era famosa. Cuando no era famosa hacía propaganda de todo, le pagaban 2 vintenes, nunca le pagaron mucho, siempre la tuvieron bastante mal pagada, ¿no? Pero bueno, vuelve a hacer fotos de todo. Y se pregunta, públicamente, lo dice, ¿qué tiene de malo que cualquier bien de consumo, así le llamaban en su tiempo, bienes de consumo, tenga al lado a una chica linda para promover el objeto? Sea una pasta de dientes, un jabón, un auto, un presidente. Bueno, ella le hizo una buena propaganda al presidente, ¿no? Kennedy. ¿Qué tiene de malo? Al contrario, es divertido. Van a poner la pasta de dientes sola ahí, con una boca con sarro, sangrando. No. Van a poner a un discurso del presidente aburriendo a todos con el presupuesto nacional. No, mucho más. Vende mucho más. Ella media borrachita, media mareada, cantándole Happy Birthday, Mr. President. ¿No? Bueno. ¿Qué tiene de malo? No sé, yo no digo que tenga nada de malo, pero estamos justamente en una consumación de ese discurso, de la histérica, bajo la forma de la seducción, promoviendo ya no algunos bienes de consumo, sino prácticamente todos. Es más, habría que buscar algún objeto de consumo que no tenga una promoción de una chica al lado tipo Marilyn Monroe, o más flaquita mejor, o más joven, como quieran. Mujeres que, todos sabemos, no son la realidad de las mujeres, no lo son.
Por eso, aún no siendo, igual funciona. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué? Vale la pregunta. Insisto en la pregunta. Yo no tengo la respuesta, pero vale la pregunta. Porque por el otro lado, justamente por el lado de la clínica, nos enfrentamos con efectos, no solo de esto, pero nos encontramos con efectos donde hay una suerte de ideal de mujer que genera mucho más patéticamente, profundamente, y actualiza aún más esta pregunta que les decía de Lacan. ¿Qué es ser una mujer? Si el ideal es ese, ideal absolutamente inalcanzable. Ni siquiera para mujeres tipo Marilyn. Ya sabe lo que le pasa a Marilyn. Un lugar de ideal del objeto del deseo masculino, que es no solo imposible de realizar, sino muy pesado, que cae sobre el sujeto bajo una de las formas más comunes de la patología neurótica contemporánea. ¿Cuál? La depresión. Sí. Una pregunta, ¿dónde se ubicaría, por ejemplo, un hombre frente a esa pregunta de qué es una mujer? O sea, ¿es una pregunta que es una pregunta histérica o es una pregunta que es más general? Interesante pregunta. Primero se ubica como mirada. Entonces dirás, no hay hombres histéricos, los hay también. Claro que sí, claro que sí. Y no pocos. Entonces uno dirá, la pregunta del hombre histérico es ¿qué es un hombre? No digo que no haya esa posibilidad de pregunta, pero estructuralmente es la misma pregunta. En estos mismos capítulos que les voy a recomendar de Lacan, del Seminario 3, arranca ese capítulo que se llama ¿qué es una mujer?, trayendo una pequeña viñeta clínica, y que es de un hombre. Un hombre que es conductor de tranvía y que tiene un accidente. Y vale la pena la detención y tu pregunta es muy pertinente. Bueno, es un hombre de unos 40 años, casado, que bueno, tiene un accidente más o menos grave, lo llevan al hospital, lo revisan, en ese tiempo había radiografías, no había escáner, esa cosa. Bueno, hacen todos los análisis médicos que pueden hacer y le hacen radiografías, lo penetran con rayos, eso es algo que marca al hombre con el analista que no era Lacan, era otro, y le encuentra que está bien, que pese a lo grave que había sido el accidente, se había salvado, como decimos, nació de nuevo. Bueno, se va, le dan, yo qué sé, diríamos un analgésico y listo, váyase para su casa, está completo, no pasa nada. Bien, se va y a la semana vuelve con muchos dolores de estómago, dolores de náuseas. El médico que lo trata le dice a su mujer, y él está ahí, le dice, señora, si su esposo fuera una mujer, yo tendría claro qué le pasa. Pero no es una mujer. Haciendo alusión ¿a qué? Al embarazo. El hombre tenía síntomas de embarazo. Pero claro, el médico le dice, si fuera mujer estaría claro, pero no es mujer. Eso, diríamos, el lenguaje de la calle le pegó re mal. Mal. Se empezó a poner peor. Entró en una depresión, somatizando por todos lados. Empieza ahí empieza un análisis, empieza a trabajar y encuentra que eso que le había dicho el doctor le había tocado justamente el fantasma. El fantasma es la organización psíquica que hace al sujeto ubicarse en relación al deseo y organizar su realidad. No la realidad del mundo, sino su realidad. ¿Y qué cosa había tocado de su fantasma? Un viejo anhelo, un viejo deseo. ¿Por qué no podemos tener hijos los hombres? Lo cual lleva a la pregunta, no es que él creyera que fuera mujer, ni que le gustara ser mujer, pero sí le gustaría tener hijos. No de la mujer, no que la mujer tuviera hijos, sino él, ¿por qué no?
tomando una vieja y antigua leyenda griega, ¿no? Zeus, que se sacaba a los hijos de la cabeza. ¿Por qué no? Zeus, como amo, sacaba a los hijos de sus pensamientos. Era un universitario y un amo. Era una cosa así. ¿Por qué no? Entonces lo que interroga a ese hombre no es solamente si él, en su fantasía, es lo que quiere ser, sino que en definitiva interroga ese punto. Bueno, ¿y qué es una mujer? ¿Qué es una mujer? Y él también planteando, ¿sí? ¿Qué soy? Entonces, sí, claro, la presentación del hombre histérico, el hombre histérico busca justamente a la mujer en tanto la interroga. No solo la interroga, no lo reduzcan a un nivel puramente intelectual, ¿no? Entonces, si se quiere, otra de las expresiones del histérico justamente es el seductor seducido. No el Don Juan, sino el Casanova. La diferencia es esa, ¿no? Don Juan, por ejemplo, el Don Juan de Mozart. El Don Juan lo que busca es seducir a muchas mujeres para llegar a clavar al hombre, sea el padre de la mujer o el marido. O sea, busca meterse con mujeres, seducir a mujeres. Cuanto más enamoradas estén del marido, cuanto más dependientes del padre sean, mejor, para pasar a través de ella hasta el duelo con el hombre. Y clavarlo, pincharlo, matarlo. Ahí, si se quiere, un halo más perverso. En la dimensión del Casanova, otro personaje literario clásico, es otra. La posición del Casanova es que no puede resistir a la seducción de las mujeres. Es un apasionado enamorado que no puede decir no. Es distinta la posición. Esa posición del Casanova justamente está más cerca de la actuación histérica en relación a la seducción permanente y a tener que responder a la seducción femenina. Lo pone en esa posición. Es decir, está intentando permanentemente responder a qué es una mujer. El caso de este clínico es, si se quiere, más patológico. No se trata ni de un Casanova, ni de un seductor, ni de un Don Juan, sino de un sujeto que de mucho tiempo venía arrastrando esta fantasía, esta pregunta. Las neurosis del psicoanálisis, los problemas, el sufrimiento, fundamentalmente las encaramos como preguntas. ¿Cuál es la pregunta que arrastraba? No se sabe desde cuándo. Bueno, ¿por qué un hombre no puede tener hijos? No en el sentido de padre. ¿Por qué no puede ser madre? ¿Quién dijo eso? Pregunta que, si se arranca, si se fijan bien, toca al ser mismo del sujeto. Pregunta que podemos decir, pero qué ridícula, qué pavada. Y bueno, y sí. La verdad de la pavada y la pavada de la verdad. Es el punto que ataca esa pregunta. Sí. Creo que puede ser que eso tenga que ver cuando los padres como que sienten los mismos síntomas que la embarazada. Sí, sí. Puede ser, sí. Puede ser. Debe ser. ¿Por qué incluyo el debe ser? Porque justamente en esta inversión que decía ya, volviendo a la dimensión del discurso de la histeria como noción que les quería desarrollar hoy, es que lo que antes, no hace mucho, 100 años quizás, y que no estoy diciendo que no siga existiendo, pero que sí se puede decir que en términos de discurso ha sido superado, aunque haya muchos sujetos que todavía están metidos en esa dimensión. ¿Cuál? La de la conversión, la de la represión, eso sigue existiendo. Simplemente se agrega otro componente que hace que las neurosis contemporáneas y sobre todo la histeria, sobre todo tengan que ver con una alteración de carácter. Es esa dimensión de la furia histérica que, bueno, en la vida cotidiana contemporánea del Uruguay es el segundo deporte nacional, ¿no? Que es la violencia doméstica. Esa furia que justamente aparece como fragmentación del sujeto y del otro. Lábil, cambiante, explosiva, con arrepentimiento, con culpa, con intentos de reparación,
y después de vuelta de nuevo. Esa es la gravedad contemporánea, si se quiere, más destacable, no digo la única, también hay conversiones, también hay represión sexual, pero ¿en qué sentido? En el sentido de que hoy ese rasgo de seducción, de hipertrofia sexual, es un elemento de mercado, es un elemento de cotidianidad, es un elemento de un deber, no un deseo, un deber. Es decir, la chifladura contemporánea es que, a lo inverso de las histéricas que empezamos a estudiar, un sujeto debe coger, debe realizarse sexualmente, debe tener orgasmo, y si no lo tiene, pobre infeliz. Ese es el problema. Y eso justamente organiza las cosas de tal manera que en esa dimensión que se supone el sujeto es más libre, queda más atrapado. ¿Más atrapado en la realización de eso? No. Más atrapado en la dimensión de ser un observador. Es decir, de gozar escópicamente de la escena primaria, por decirlo así, del sexo de otros, del sexo seduciendo para comprar una pasta de dientes, un auto, un jabón, un desodorante, de un sexo que aparece prácticamente plagando todas, casi todas, las películas contemporáneas de la tele, las buenas y las malas, y que si no aparece bajo la forma explícita de la seducción erótica, aparece como la forma de la consumación de la amenaza más temida en el discurso histérico. ¿Cuál? La de la fragmentación, la de la aniquilación. Si algo justamente nos ha ido enseñando el discurso de la histérica, que es un discurso que asume la bandera de la pasión, sea en el tema que sea, porque justamente con la pasión que intenta reparar y al mismo tiempo mantener bien custodiada la insatisfacción. Pasión por causas perdidas, por causas logrables, por causas políticamente correctas, por causas individualmente incorrectas, cualquier forma de eso. La pasión justamente tiene la contracara del todo o nada, es decir, o logro todo o pierdo todo. En el pierdo todo está justamente esa dimensión de la amenaza de fragmentación, de aniquilación, de destrucción, que se expresa justamente en la dimensión del carácter. Este carácter de la furia histérica. Futbolísticamente dice que la furia es española, pero bueno, los españoles son maestros de la alteración de carácter, ¿no? O sea, eso es... Tienen hasta un dicho, ¿no? Que podría decir la coronación de la histeria. ¿Cuál es el dicho español? Los españoles dicen somos buenos en la plaza y malos en la casa. Bueno, afuera son tremendamente buenas personas y en la casa insoportables. Ese es el asunto. Eso que hace a otro de los rasgos que fuimos leyendo en relación a la histeria. ¿Cuál? La disociación. La disociación. Que no es lo mismo que la disociación que se lee hoy en psicopatología, reduciéndola a algunos tipos de psicosis. No, la disociación tiene que ver con estos cambios de carácter, estas casi como personalidades que se ponen en juego, donde por un lado es dulce, tranquilo, y bueno, y por otro lado es peleador, irreverente, impertinente, como el carácter de Elizabeth. ¿Se acuerdan? Que el padre le decía, qué inteligente que sos, pero tenés un carácter de mierda. Bueno. O con Dora, que por un lado dice ser perjudicada por un bastante feo intercambio amoroso entre el padre, la amiga, y ella estaba ahí como objeto para ser intercambiado con el señor K, pero resulta que eso mismo ella es la que sostiene. Es condición de que eso se sostuviese no un par de meses, años. Entonces, ¿quién es? Uno puede preguntarse, bueno, ponete de acuerdo, ¿no? Es ese rasgo disociativo que hace que la medicina desechara a la histeria como una pura simulación, como una pura un falso montaje,
y no reconocía allí algo del orden de lo real de un sufrimiento. Una suerte como de incoherencia permanente, pero una incoherencia permanente que está dando cuenta de algo de la verdad del sujeto. No sabemos qué. Algo que interroga al otro para producir un cambio, no se sabe qué. Es como una vieja canción de un viejo cantante, poeta rockero, que creo que era Luca Prodan, que decía: no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Esa es la médula del discurso histérico. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Ese punto de la demanda ansiogénica en relación a eso que no sé qué es. Y que si me lo das, lo voy a rechazar. Esa es la posición histérica. Ustedes dirán, ¿es común o es extraordinaria? No, es, separémoslo, extraordinaria. Súper común. Lo cual no quiere decir que sea menos grave por eso y que engendre menos sufrimiento. Y que por otro lado no genere movimientos importantísimos tanto a nivel personal, subjetivo, individual como colectivo. Cuando el discurso de la insatisfacción se hace fuerza política, las cosas se entran a mover de otra manera. La protesta tiene otro sentido, ya no una pura explosión, tiene otro sentido. Muy distinto a lo que puede ser la administración burocrática de la futura revolución. Muy distinta, muy distinta. Encarna justamente el discurso de la histérica cuando se hace instrumento político, encarna justamente la protesta en el punto donde eso ya no se soporta. Sea una generalización de la miseria, del despotismo, de lo que sea. ¿Tá? Y justamente movimientos interesantísimos que vemos, más que acá en Latinoamérica, volviendo ahora de Europa, bajo formas como Podemos, como, en fin, Indignados, ¿tá? Que acá eran bastante comunes antes de las administraciones que hoy tenemos, mejores que las anteriores desde mi punto de vista, pero no tienen esa dimensión de la participación que es del orden de yo esto ya no lo aguanto más, esto me tiene absolutamente insatisfecho, no lo soportamos más. Esa es la potencia, esa es la rebelión. Y también ese es por el otro lado, ¿cuál? El lado que lo que determina esa posición en el discurso de la histérica es el que tiene una pesada carga histórica. ¿Cuál? El tener que encarnar el objeto de deseo sexual. Y no cualquier objeto, sino el objeto causa de deseo. Si no fuese ese el objeto que encarna, diría en general, una mujer que sin tener nada que ver en todo esto, ya por ser mujer tiene que entrar en ese circuito. Si eso no funcionara, no se podría vender un dentrífico ni ninguna cosa con una chica linda tipo Marilyn al lado. Esa es la ilusión que encarna, con beneplácito o con mala gana, una mujer que empieza a salir de la infancia hoy día. Salidas de la infancia que hoy día son bastante más apuradas, precoces, insinuantes, hiperseductoras que hace no mucho tiempo atrás. Mucho más. Ya en la escuela, las pequeñas niñas, mucho antes de su primera menstruación, ya están en posición de seducción. Seducción para todos lados. Porque acá lo que se destaca no es la referencia del coito, no. Lo que se pone en el punto central es la seducción. Seducción a compañeras, seducción a compañeros, seducción. Y su giro, rechazo. Seducción y rechazo. Si ustedes simplemente retienen ese par de significantes, seducción y rechazo, van a darse cuenta que lo que queda en el medio es lo que está más custodiado, que la insatisfacción. Ahora bien, vuelvo a decir, quizás de otro modo, el encarnar ese ideal, el encarnar ese objeto causa de deseo,
el encarnar esa basculación entre seducción e insatisfacción, perdón, entre seducción y rechazo, es decir, insatisfacción, hace que encarnar ese significante del deseo, vamos a poner el nombre que le pone el psicoanálisis, capaz que no les gusta, pero bueno, encarnar el significante fálico a nivel imaginario, a nivel de las representaciones mentales, a nivel del juego erótico, a nivel mediático, encarnar ese lugar, un lugar imposible por estructura, por esencia, si se quiere, por naturaleza, hace que el sujeto que padece ese discurso y que lo enuncia también esté tremendamente fragilizado. Y esa fragilidad justamente se demuestra clínicamente en nuestro tiempo con la plaga psíquica contemporánea. ¿Cuál es esa? La depresión. Siendo que un sujeto debe alcanzar un ideal que nunca va a poder lograr, que siempre va a estar amenazado por su fragmentación, hace que, por supuesto, la fragilidad sea algo muy cercano, muy próximo. Basta que pasen algunas cositas nomás, por ejemplo, alguna cosa que al sujeto la haga dudar de que está acorde con ese objeto o ese ideal, para que la angustia bajo la forma de la caída de ese ideal se precipite. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando este discurso de la exterior logra como conquistar cierto saber, o sea, de ese saber que no sabe? O sea, es como que puedes, de cierta medida, tipo, trascender el discurso del amo en un sentido, o sería como imposible. Subjetivamente y también en términos colectivos, sí, es posible. Lo cual no invalida que siga existiendo ese discurso, ¿no? O sea, tendríamos que pensar que haya otros discursos, sí, bueno, podemos imaginarlos, podemos especularlos, ojalá no fueran esos nomás, ¿no? Sí, pero en tanto de discurso, eso sigue estando allí presente. A ver, en la contemporaneidad es bastante más complejo de lo que aparece a simple vista. ¿Por qué? Porque está integrado a un funcionamiento tremendamente caro para nosotros, querámoslo o no. ¿Cuál? Funcionamiento del mercado. O sea, no es el mismo tipo de discurso funcionando, por ejemplo, en los tiempos de las posesiones demoníacas. Ahí también el discurso de la histérica podemos despejar ya con una cierta perspectiva histórica cuál fue el saber que levantó, cuál fue el saber que hizo aparecer. Si leyeron el artículo que les decía, parece que el saber que la histérica, que encarna fundamentalmente la posesión, que es la monja Jan de Los Ángeles, parece que está justamente demandando el discurso religioso, el amo antiguo, por decirlo así. Correcto, es cierto. Ella está en la lógica semántica del diablo y Dios. Y el diablo, bajo la forma de ese cura, dice ella que la hizo pecar. ¿Por dónde? Por los oídos. Parecía analista el cura, ¿no? Bueno, no lo era. Entonces hasta ahí la cosa quedaría inscrita dentro de una demanda de una histérica en un universo semántico religioso. Imaginario. Sí, no, pero con consecuencias reales. Consecuencias reales, muy reales. Al cura lo matan. El espectáculo de la posesión se hace un espectáculo formalmente durante 10 años, 2 funciones. Se organiza, el pueblo resucita, es como, yo qué sé, San Cono no una vez al año, sino todos los días, todo, o sea, negocio redondo. ¿Qué más real que eso? Todos los aplaudían, felices y contentos. Hagan piruetas nomás, muestren orgasmos imaginarios, muestren llagas, bárbaro.
Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué saber nuevo produce ahí? No, hasta ahí no está produciendo ningún saber nuevo. Sí está demandando al otro, está demandando al cura, ese cura que tenía todas muertas, pero que no iba a ver a las monjitas pobres. ¿Cómo? Ah, con las demás sí, con nosotras no. Nosotros también queremos al curita ese. Bien, lo queremos, lo tienen, lo comen, se lo comen, o sea, lo queman, está. Bien, se lo comen mentalmente, después lo queman. Peor, después el espíritu vuelve, es peor todavía. Pero ahí no está la novedad. Si se fijan al final de ese artículo, aparece la novedad. ¿Y dónde aparece la novedad? ¿Cuál es el discurso que es demandado? ¿Y cuál es el discurso que hace su aparición allí? El discurso de la medicina. Los médicos que primero son convidados como el convidado de piedra de Molière, o sea, van ahí a ser testigos de que había una posesión demoníaca. Los primeros dicen sí, sí. Algunos empiezan a decir no, no, boom, a la cárcel. Entonces, los que decían, no, acá no hay ninguna posesión, esto es simplemente simulación, como va a ser el discurso oficial de la medicina en relación a la histeria, alguno por ahí nombra, esto parece histeria descrita por los griegos, ¿tá? Mujeres abstinentes, monjas, bueno, un poquito pasaditas, ¿no? de rosca, ¿no? Entonces, los que logran decir eso se tienen que ir rápido de ahí, porque si no los cazan y los meten en cana. Pero insisten en que la medicina no se puede prestar para eso. La medicina de ese tiempo no era la medicina de hoy, no tenía los prestigios que tiene hoy. Justamente esa historia también nos entrega como uno de los resultados cómo empieza a construirse el prestigio de la medicina. Y el prestigio de la medicina empieza a construirse allí, en Francia, no es cualquier lugar, es el centro de Europa, separándose de tener que ser la comparsa de los curas. Fíjense, ese movimiento acá en Uruguay, en los finales del siglo XIX, principios del XX, pasa a ser bastante más radical, donde se separa radicalmente el poder político del poder religioso. ¿Por dónde empieza? Por los hospitales, por los cementerios, por las escuelas. Lo último que se laicizó fue la escuela. Pero eso que ocurrió acá en Uruguay no ocurrió en el resto de América y incluso en algunos vecinos que todavía no lo tienen. O sea, ese movimiento de separar cierto saber laico, ni más ni menos que el de la medicina, del poder teológico, del poder de la Iglesia, empieza allí en ese tiempo, con las monjas del Udún. No es el único movimiento, pero tiene la significación de que, por decirlo así, el fraude, el espectáculo era tan alevoso para muchos que lograron convencer al rey de que se hiciera una asociación de médicos que fueran autónomos del poder religioso. Bingo, lo encontraron. Esa situación, que se desprestigió por su propia exhibición, ese fenómeno de 10 años de marketing con las monjitas haciendo piruetas, era tan alevoso que hasta el propio rey tuvo que concederles la razón a esos médicos que al principio habían sido comparsa, alcahuetes, después denunciaron, los castigaron, después denunciaron desde lejos y empezaron a hacer fuerza. Y a plantear algo que para nosotros es evidente, que un cuerpo se enferma no tiene nada que ver con la dimensión moral del pecado. Nada que ver. Para nosotros eso es elemental. El psicoanálisis reintroduce una cuestión antigua pero de un modo distinto. No se trata del pecado, se trata del deseo, que es distinto. La medicina hasta ese tiempo seguía bajo el imperio de la consigna o del dogma de San Agustín. El dogma de San Agustín, por allá por el siglo IV después de Cristo, hasta fíjense el siglo XVIII, XIX, seguía imperando. ¿Y cuál era el dogma en relación a este tema de la enfermedad? El cuerpo es un escenario de la lucha entre el bien y el mal. La enfermedad quiere decir que está ganando el mal. Si no es el mal tuyo, de alguno de tus familiares, o algún mal estás haciendo, algún pecado estás haciendo que te la estás ganando esa enfermedad. Ni hablar de la máxima prueba de eso. ¿Cuáles? Las enfermedades venéreas.
Las enfermedades venéreas que tomaron su máxima expresión con la sífilis, que según la explicación europea era un mal americano, de América. Sí. Un mal americano que contagió a los nobles europeos que vinieron a hacer la conquista y bla, bla, bla. Ese mal ya acá estaba podrido porque vivíamos en el salvajismo. Las investigaciones que tenemos ahora dicen que no, que justamente, bueno, anda a saber. Es decir, las enfermedades venéreas eran la máxima prueba de esta lucha entre el bien y el mal escenificada en el cuerpo que pregonaba el catecismo de San Agustín. ¿Cuál fue la consecuencia en Occidente en relación a eso? Que la medicina quedó paralizada, incluso involucionó hasta incluso olvidar cuestiones básicas que se usaban en la medicina antigua de Grecia. La medicina moderna, se alimenta gracias fundamentalmente a médicos judíos y árabes. Sin esos, todavía estaríamos en la ideología de San Agustín. Ideología que tengan cuidado, no quiero decir que ha desaparecido a nivel íntimo. Piensen lo mal y culpable que se siente alguien cuando se enferma de algo grave. O peor aún, ¿cuánto lo culpamos? Más o menos, diría preconscientemente. ¿Cuánto nos enojamos cuando un ser querido se enferma de algo grave? Cuestión tremendamente delicada. Y no estoy hablando solamente de enfermedades que inmediatamente implican el rechazo. ¿Cómo te fuiste a agarrar eso? Es decir, mentalmente, en gran parte seguimos siendo dominados por el catecismo de San Agustín. Y sobre todo en estas llamadas enfermedades mentales. La primera condena, creo que fue lo primero que dije en las clases, ¿no? La primera condena que se le ocurre a otro en relación a reconocer el sufrimiento neurótico de un sujeto, está haciéndose el listo, está haciendo el vivo para no venir a laburar, para no hacer nada, para llevarla fácil. Es decir, la condena moral del otro que está padeciendo es el recurso más automático que seguimos teniendo en nuestra cultura. Seguimos siendo agustinianos en ese punto. Sin dejarlo de ser del todo, los médicos de ese momento aprovechan, si se quiere, toman como efecto esta demanda histérica que, si bien iba dirigido a otro, al amo antiguo, termina siendo canalizada también. No digo que el amo antiguo no lo canalizara, de hecho hicieron su show y ganaron su plata con eso, hicieron su cosa, sino que también es canalizada por esto nuevo, que pasa a ser otro amo. Un amo al cual estamos bastante más acostumbrados y estamos de vuelta en cierta manera, ¿no? Que tiene que ver con el amo como el discurso del universitario, del que sabe. Si cualquiera de nosotros va al médico, le supone que sabe. Y sobre todo cuando lo anestesia. Dice, bueno, ya está. ¿No? No hay vuelta. Si no le tienen fe, mejor ni vayan, ¿no? Quédense solos sufriendo ahí con él en su casa. Pero no. Creemos, no religiosamente, creemos científicamente. Ustedes dirán, ¿eso es una nueva forma de religión? Sí, puede ser. Pero tenemos la certeza que nos va a cortar y nos va a sacar algo. O nos va a dar un remedio que nos va a pasar. O que nos va a hacer algo. Ya está instituido justamente en nuestro funcionamiento que si voy el médico es porque él me dé algo. Bueno, en el movimiento al analista, algo de eso queda. Pero justamente si es analista, no va a responder desde ahí. No va a responder desde ahí. Va a responder desde qué lado. Desde la posibilidad de que el sujeto empiece a desplegar su discurso, aunque ni siquiera sepa de qué se trata lo que le pasa. Es más, si creemos en la dimensión del inconsciente, el sujeto no sabe. Nosotros le suponemos que sabe. Por lo tanto, debe ser una producción. A veces parecen hallazgos, otras veces son más bien invenciones necesarias. Si quiere desear, ¿no? Y no que otros lo gocen.
La invención ahí se refiere como algo propio de este caso del paciente, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. A este movimiento que señalaba al principio, refiriéndome al discurso del amo, ¿no? No hay posibilidad de que un sujeto se estructure si no hay otro que lo hable, que lo nombre, que le dé un lugar. El primero, el de todos, de hijo o de hija. ¿Ah? Alguien te lo dio. Alguien te lo dio. ¿Eso lo tomás? ¿Lo rechazás? ¿Te haces súbdito de eso? ¿O te rebelás? Y vas a estar en esa báscula, en ese movimiento de ida y venida, a veces de una manera palpable en la propia vida, otras veces no te das cuenta. Que tiene que ver con esa dimensión de máxima alienación al mandato del otro y también de búsqueda de máxima diferencia. En esa máxima diferencia es donde ubico esta dimensión de la invención. Que no se trata de yo me invento que voy a ser Tarzán. No, por mucho que haga esfuerzo no lo voy a hacer. Es decir, con las mismas cartas que tengo, ordenarlas de otra manera. No se trata de la invención en el sentido de ex nihilo, de la nada, saco esto y me convierto en un superhéroe, qué lindo. No. Pero la idea sería separarse de eso. Ah, sí, en ese movimiento está. Nunca se separa del todo, nunca se es autónomo del todo. Pero en esa tensión se está. Justamente, a ver, en la dimensión del deseo, por ejemplo, y dejas una y te metes con otra. Sí. O sea, ¿el síntoma sería el lugar de máxima diferencia o el deseo? No. A ver, el síntoma justamente es el lugar de máxima alienación. El deseo de máxima diferencia. Que tiene también en su enunciación parte de la salida. Por eso lo hacemos hablar. Por eso lo que les decía en unas clases atrás, de las enfermedades de que se trata acá, estas llamadas enfermedades mentales, por usar una manera antigua, que no es la que más me gusta, sino más bien discursos que encarnan ciertas preguntas, me gusta más. Se trata justamente de que son conflictos que están a medio decir. Una parte se muestra y otra parte se desconoce. Por eso hacerlas hablar. No solamente hacerlas hablar porque sea un afán comunicativo, no. Porque justamente en esta dimensión lo que hace a ese tipo de sufrimiento, a ese tipo de conflicto que se expresa a veces en síntomas, son las palabras que te dieron y que vos las repetís, creyendo que son tuyas. Absolutamente convencida que sos tuya. ¿A qué me refiero con eso? A la ilusión necesaria, si se quiere, pero ilusión al fin y al cabo de lo que el sujeto cree que es, de su yo. Esa es la máxima alienación. En ese justamente van a haber síntomas que van a hacer cierta discordancia con ese yo. Esos son los síntomas que hacen que un sujeto consulte y que abren una posibilidad de subjetivación distinta, más autónoma. Por eso, veámoslo por ejemplo en relación a los síntomas que revisamos. Por ejemplo en Elizabeth, para volver a la primera, el primer ícono que trajimos. Ella podría haber seguido sufriendo de renguera toda la vida, no sabemos, pero ella estaba acomodada en cuidar a la madre de su convalecencia de operación, y además que ya estaba viejita, sola, ¿no? Y cuidarse al lado de la madre como mujer en crónica renguera o en renguera crónica, sin poder pararse, ¿de acuerdo? Podría haber seguido así. ¿Qué hizo la diferencia? Y qué bueno, le dio una oportunidad a ese joven médico barbudo que ella, ¿se acuerdan como les decía? Cuando era grande, ya estaba con su hija, le dice, le impusieron un médico que estaba más encima delirando con que ella quería al cuñado. No, nada que ver. Bien, a nadie le imponen un médico bajo el tratamiento que hace Freud, que en ese tiempo era todos los días
hablar y dale que dale, dale que dale. Nadie acepta eso si es pura imposición. Primera cosa evidente. Algo empezó a desprenderse. De ese amor al síntoma pasa a una dimensión del amor de transferencia. Es decir, le entra a gustar hablar con Freud. Freud ahí, sin saberlo aún, hace el pase transferencial de que no sea él, aunque él a veces tenía la tentación de ser él el padre, no es que jugara de novio, jugaba de padre, pero más aún, pese a esa dificultad, pese a ese obstáculo transferencial que el mismo Freud impone, genera el otro paso más importante. No solamente le gusta hablar, sino que le entra a gustar la posibilidad de que hacer algo distinto con eso que empieza a saber de ella misma. Y lo hace. Es decir, logra esa transferencia en un nivel de querer saber de lo que le pasa. Querer saber más allá de lo que ya sabe. Que ahí todavía no aparece el inconsciente. Es en el primer momento, ¿se acuerdan cuando ella le dice: bueno, doctor, ya le conté todo lo que me pasa, todas las desgracias, que se había muerto el padre, que se había muerto la hermana, que la otra hermana se había ido con el cuñado, que habían quedado solas con su mamita. Y acá estoy, dice. Bueno, ya le conté todo y seguimos la misma. Y ahí empieza a insistir, Freud, y empieza a insistir de vuelta a preguntar: ¿y cómo fue el momento inicial? Ya empiezan a surgir cosas. Empieza a surgir el amigo, empieza a surgir que esta versión de ella como una mujer que no quiere a nadie, que puede prescindir del matrimonio, que se banca sola, no es tan real. No es lo que lo representa más. Es más, termina diciendo y aceptando que en realidad el momento peor de su enfermedad es cuando se da cuenta que necesita al otro. Que le gustaría ser como su hermana y tener una pareja con su hermana. Se da vuelta. Lo que para ella era inaceptable, sobre todo en esa dialéctica que estaba fijada en la relación con el padre, donde el padre decía: vos sos muy inteligente, pero sos insoportable como mujer. Y él decía: sí, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Para qué necesito? ¿Y qué? Bueno, esa sería la posición que se quiebra. Y resulta que las evidencias que tenemos después que le fue bien. No solo bailó ahí para que la viera Freud y para que quedáramos todos contentos, qué final feliz. No, después hizo su vida, se casó, tuvo hija. Hacíamos el chiste ese día, bueno, capaz que para alguno de hoy no, eso no es ningún... Pero bueno, para ella sí, para ella sí. Entonces, ese es el giro posible, donde de un síntoma que es interrogado, el sujeto... ¡pac! O sea, hasta antes de ese análisis, ese síntoma, la renguera, el sufrimiento, la insatisfacción, estaba en sintonía con el mayor de los síntomas, su yo, que en este caso estaba reflejado en esta crisálida, esta cristalización del carácter y en esta afirmación de que es una mujer que no necesita a nadie. Yo tengo que sostener a mi familia, aunque sea mi pobre vieja nomás. Esa convicción, ese es el yo, esa es la ilusión, esa es la alienación. Sobre eso el síntoma justamente entra a hacerse sintónico con eso y también a cuestionarlo. Las dos cosas. Lo hace hablar el analista. Logra que la que habla se enamore ya no ni principalmente del analista, no, eso es un detalle, se enamore de su propio enigma y empiece a entenderlo como problema y que ella es parte de ese problema. Por lo tanto, empieza a tejer las posibles soluciones y es lo que logra. De distintas maneras, ¿no? Puede ser que aquí se dé una situación en la cual uno pueda estructurar de forma diferente lo que uno ya va con... No sé si me hago entender, pero sería como uno se estructura a través de lo que otros dicen sobre uno y lo que uno va haciendo sobre la marcha, pero en el momento que sería el momento que está con el analista, se estructura desde afuera y se puede ver desde otro lugar. La persona puede llegar a tener una relación consigo misma diferente. Yo creo que sí, claro que sí. Porque uno cuando, vamos a decir, se autoanaliza, por decirlo así, una palabrita que algunos agarran de Freud cuando se autoanalizaba. No, en realidad no se autoanalizaba, se analizaba por carta con su amigo. Era más o menos eso,
que no es la situación ideal, pero con su amigo Fliss. Pero ¿cuál es el riesgo de eso? Es que uno ante sí mismo no es transparente. No es transparente. Tampoco ante los otros, ¿no? Pero ante sí mismo menos todavía. Y bascula, oscila entre una exaltación narcisista o una aniquilación sádica. Y ahí difícil hallar algo del orden de una salida, ¿no? O está en la autoexaltación o en la denostación más miserable, ¿no? No hay término medio, y menos en el tiempo que vivimos. Tenemos demasiados objetos que nos inducen a eso, de todo tipo. No, de lo que digo me quedé pensando. El yo entonces funciona como un comunitario. Necesario. Necesario. Estructuralmente necesario. Pongámosle algún apellido para llega un sujeto y dice yo soy maníaco depresivo. Ajá. Yo soy depresivo. ¿Ah? Y no son nombres poco comunes, en la clínica contemporánea. Les va a pasar, si se dedican a la clínica, les va a pasar que va a llegar un sujeto antes de decir su nombre y diga, hola, voy a decir yo soy depresivo. Ah. No estoy, no, soy. Si toma un nombre con los prestigios de la ciencia, es universitario, y se lo endosa. No es del orden de le pusieron una etiqueta, no, el sujeto se autoetiqueta cuando no se automedica. Eso está claro, pero digamos, está bueno eso de la palabra, digamos, no, como que es prestada. Siempre. Pero, y también propia. Bueno, pero ahí va, es en el momento que uno se pregunta, ¿y por qué me pasa esto? Eso no sería ya algo propio. Ahí es donde esa construcción artificial, necesaria, ilusoria del yo, entra a fisurarse. Cuando el sujeto dice, esto que me pasa siempre, o ya varias veces, y tropiezo con la misma piedra, o me encuentro con el mismo obstáculo, algo anda mal en mí. Ese es el momento donde ese yo se fisura. ¿Es donde podemos decir que el fantasma vacila? En cierta manera, sí. Lo que hablaba ahora. En cierta manera, sí. Sí. En cierta manera, sí. Muestra la fisura, la falla, la hilacha, como se llama, también. Otro la hilacha, bueno, le pisa el poncho y queda a la intemperie. Bueno, paramos acá entonces.